Muy buenas noches. Estamos en el curso Hebreos y esta es la segunda sesión. El nombre de la sesión tiene por título El resplandor del Padre en el Hijo. Y vamos a empezar leyendo los primeros versículos. El capítulo 1, del versículo 1 al 4, nos dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y empezamos con Hebreos empieza con este versículo y nos dice que Dios ha hablado y continúa hablando. Y dice, en los tiempos pasados nos ha hablado repetidas veces y de diferentes maneras. Dios, ¿cómo es que a Dios se le ha placido hablar? La palabra nos dice que existen tres tipos de revelación. La revelación general, la revelación específica y la revelación encarnada. Romanos nos habla de que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen visibles a través de su creación. Es esta la revelación general de Dios. La creación misma proclama quién es el creador. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus obras. De día en día podemos conocer de su poder y su deidad con el despertar del sol y el ponerse del mismo. Al despertar tú y yo podemos contemplar la vida misma en un respirar que podemos exhalar o podemos inhalar, pues es la vida la que se nos ha sido manifestada a través de la creación. La segunda forma en la cual Dios se ha revelado también es a través de su palabra escrita. Nosotros podemos ver aquel Dios que habla en Génesis 1 y por el poder de su palabra es constituido el universo. Es el mismo que en Éxodo 20 habla y la tierra se estremece. Los cimientos son exhibidos y dice que el Señor desciende con truenos, con resplandor, con su gloria. Y entonces el pueblo de Israel tiembla ante su presencia y teme en su corazón que el Dios creador de cielos y tierra, vestido de gloria y de santidad, pueda consumirlos. Y es este mismo Dios del cual nos habla en Hebreos, que nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de diversas maneras, en los postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Y pareciera ser que durante todas diferentes edades, al pasar de los años, el Señor ha ido hablando. A través de la creación ha proclamado su gloria, a través de los profetas y a través de las escrituras, Él nos ha anunciado quién era. Pero no hemos comprendido a perfección quién es Él, ni cuál es su voluntad. Entonces el Padre exhala la última palabra de su boca, la palabra más contundente, y dice, este es quien yo soy, conózcanme. Y nos da al Hijo. El Hijo es la máxima expresión de quién es el Padre. Y nosotros podemos leer en estos versículos que Dios había hablado muchas veces, había hablado de diferentes maneras. A nuestros antepasados les había hablado por los profetas. Y la revelación en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que es fragmentada, pero no así progresiva. Es fragmentada y es plena desde su inicio hasta su final. Se nos da a conocer reglón tras reglón, letra tras letra, pero es una misma revelación la que emana desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Pacto, que es Malaquías. Y nosotros podemos ver que esta revelación ha sido dada a través de 1400 años
a través de 40 autores diferentes y ha sido escrita en 3 idiomas diferentes. El Antiguo Pacto está escrito en hebreo y arameo y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y encontramos una compilación perfecta entre autores que han tenido siglos de diferencia, que no se han conocido y que tienen una misma revelación. Y esta ha sido la revelación que nuestros antepasados han recibido a través de los profetas y a partir de las escrituras. Y nosotros hacemos bien en prestar atención. La palabra nos dice que hacemos bien en prestar atención a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Pues todo lo que en ella ha sido anunciada ha tenido un cumplimiento. Y aún las verdades que han de ser establecidas para finales de los tiempos van a ser hechas, pues en su totalidad, cada una de las promesas para el pueblo de Israel han sido cumplidas y las que aún no, pues las veremos. Y es esta revelación contundente la que hacemos bien en oír. Sin embargo, hay un mensaje mucho más alto que el Señor ha dado a partir de la encarnación de Cristo. Hay un mensaje mucho más claro de quién es Él y cuál es su voluntad. Y el autor de Hebreos nos dice, así como antes han prestado atención a los profetas, así como han prestado atención a las escrituras, hoy les pido que presten atención a quién es el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Los siguientes pasajes nos empiezan a introducir quién es este mensaje contundente y por qué es que debemos prestar atención a sus palabras. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La manifestación de Jesucristo no es otra cosa que la encarnación de aquel Dios que en Génesis 1 habló y fue constituido. Pues Juan nos cita muy bien en el Evangelio. Y en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El versículo 14 nos dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí se nos está hablando que aquel que estaba en el principio y por quien fue constituido el universo. La palabra habla que Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Es el fundamento sobre el cual han sido hechas todas las cosas. El momento que el Padre habló la palabra, esta palabra sobre la cual se estableció el mundo, fue Cristo Jesús y por medio de Cristo y para Él es que han sido creadas todas y cada una de las cosas. Y la palabra nos habla en Juan que en ese mismo principio, aquel que estaba en ese mismo lugar, en ese regazo del Padre, el Hijo, es aquel que dice vino y se hizo hombre. Es aquel, la Biblia textual dice, y el Logos se hizo carne y se tabernaculizó entre nosotros. Y la palabra tabernaculizó es aquella que ha sido establecida precisamente en el tabernáculo de Moisés. Pues es después de Éxodo 20, cuando se dictan los mandamientos, que el pueblo tiembla ante la presencia de Dios y ellos le piden a Moisés, nosotros no podemos subir al monte,
Pues no sea que este Dios en toda su gloria nos destruya. Por favor, sé tú el mediador entre Dios y nosotros. Y entonces el Señor responde a Moisés: ellos no quieren subir a mí, muy bien, yo voy a descender a ellos. Y la primera tabernaculización de Dios que vemos es en Hechos 20, cuando el Señor manda a Moisés a establecer un tabernáculo donde more su presencia. El pueblo de Israel, a partir de la manifestación del Sinaí y la construcción del tabernáculo de Moisés, tenía a su rey en medio de ellos. Algo hermoso que escuché hace algunas semanas e impactó mi corazón fue entender que en las batallas del Antiguo Testamento, los pueblos iban delante con su rey y su rey cabalgaba y los guiaba en batalla. Y me pareció bastante interesante entender que cuando Israel salía a la batalla, el arca del pacto iba delante de ellos. Y entonces yo pude entender de una manera más gráfica que el Dios que puso su tabernáculo y su presencia empezó a morar en medio del pueblo de Israel, iba delante de ellos en batalla. Era aquel que guardaba los escuadrones de Israel, pues él ha sido llamado Jehová de los ejércitos celestiales. Si bien es Jehová de los ejércitos celestiales porque conoce a las estrellas por su nombre y cada una de ellas ha sido constituida como obra de sus manos, también él es Jehová de los ejércitos del pueblo de Israel y él contendía y peleaba por ellos. Y es este tabernáculo de Moisés que manifestó la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, que Juan hace bien en recordarnos que cuando Cristo Jesús, cuando el Hijo toma forma humana y viene a habitar entre nosotros, una vez más Dios se tabernaculiza, una vez más Dios manifiesta su gloria, pero de una manera en la cual el pueblo no tenga que temblar y tenga que pensar que va a ser deshechos por su gloria. Pues en su misericordia el Hijo ve la gloria de Dios en un cuerpo humano, el eterno, el Dios al que los cielos de los cielos no pueden contenerlo, fue contenido en un cuerpo humano. Dice que la plenitud de la deidad residió en Cristo Jesús. No una porción de quién es el Padre, no una porción de quién es Él, sino la plenitud de la deidad es la que hemos visto y la que hemos contemplado en Cristo Jesús. Y es este Dios hecho hombre que nos ha manifestado quién es Dios y cuál es su voluntad entre nosotros. Mediante su manifestación. Lo que más me llama la atención dentro del Evangelio de Juan es la palabra que dice: a Dios nadie le vio jamás. Y nosotros podemos verlo en Éxodo 34, que Moisés, quien hablaba con Dios cara a cara, llega el momento que le dice: Señor, déjame ver tu gloria. Y versículos antes de esto, Moisés está citando que él hablaba cara a cara a Dios, sin embargo no había visto su gloria. Y hay algo que el Señor le dice: no hay hombre que vea mi gloria, no hay hombre que pueda ver mi gloria y quedar de pie, le dice. Por eso es que voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti y tú vas a ver mi espalda. Y es así que aquel que hablaba cara a cara con Dios puede ver la espalda, la parte de la gloria de Dios a través de poder esconderse en una peña. Y en Juan nos dice que a Dios, al Padre, nadie le vio jamás. Pero el Hijo unigénito, aquel que estaba en su regazo, aquel que estaba en su abrazo, aquel que estaba en él, lo ha dado a conocer. Y hemos visto su gloria, dice, lleno de gracia y lleno de verdad. Y es la encarnación, es el Dios hecho hombre, el cual puede manifestarnos, pues Él es la misma sustancia, Él es del carácter mismo que el Padre, Él puede manifestarnos quién es Él. En la conversación que Jesús está teniendo en Juan 14 con Felipe, Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? Es como que, y Jesús le responde y le dice: Felipe, tanto tiempo has caminado conmigo y no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Y Jesús estaba exclamando que Él es Dios, que quien ha visto a Jesús puede proclamar que ha visto al Padre, pues es su misma esencia, es el mismo corazón, es el mismo Dios que nosotros podemos contemplar en el Hijo. Filipenses 2, del 5 al 11, nos habla acerca del misterio de la encarnación y nos dice que esta es la gloria de Jesucristo, quien siendo en forma de Dios, dice, no se aferró a ser Dios, sino dice que se despojó a sí mismo, se hizo hombre, tomó forma de siervo, dice, fue a la cruz del Calvario, dice, y dice que entregó su vida por nosotros, por tanto ha heredado nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará. Y es este misterio de la manifestación de Dios en carne, la cual nosotros hemos creído y hemos confesado como nuestra fe. Pues, ¿qué es aquello que nosotros creemos? Es que a diferencia de muchas otras religiones y a diferencia de muchas otras creencias, nosotros podemos decir que conocemos a Dios porque lo hemos visto. Conocemos a nuestro Dios porque Él se ha dado a conocer. Somos los únicos que podemos proclamar que no tenemos nada más una idea conceptualizada de quién es Dios, sino que lo hemos visto, lo hemos contemplado. Aún los discípulos decían, lo hemos tocado, decían, todo lo que hemos visto, hemos contemplado, todo lo respecto al verbo tocante de vida, eso es lo que proclamamos, pues son nuestros ojos los que lo han visto, son nuestras manos las que lo han tocado, somos nosotros quienes hemos caminado con Dios. Y Primera de Timoteo 3:11 nos dice que indiscutible y grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y esta es nuestra confesión de fe, que Dios se hizo uno de nosotros. Fue la propiciación por tus pecados y los míos. Y es en su muerte que nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Y es en su resurrección que hemos recibido vida eterna para morar con Él. La semana pasada veíamos que hay algo que el Señor ha puesto en el corazón del hombre. Y que es aquello que el Señor ha puesto en el corazón del hombre, es la eternidad. Eclesiastés 3:11 dice que el Señor ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y tú y yo hemos sido honrados con ser parte de la familia de Dios, pues en el principio el Padre, que rebosaba en gracia y rebosaba en verdad, y eran el Padre, el Hijo y el Espíritu, en ese supremo deleite que existía en la Trinidad, decidieron crear a un miembro más de su familia. Y para que éste pueda disfrutar del placer de habitar en su presencia, el Señor puso eternidad en el corazón del hombre, algo que en su ser reclama, algo que en su ser exige vivir plenitud, es aquello que el Señor ha depositado en su corazón. A.W. Tozer dice, si encuentro en mí deseos que nada en esta tierra puedan satisfacer, es que probablemente he sido creado para otro mundo. Y esta es tu realidad y la mía. Tu realidad y la mía es que la eternidad ha sido implantada en nuestros corazones y únicamente el eterno es quien puede satisfacer ese deseo y ese anhelo de eternidad. Y hemos sido grandemente honrados con que esta eternidad haya sido implantada en nosotros. Hemos sido grandemente honrados con ser llamados a pertenecer a la familia de Dios, pues lo mejor que puede dársenos en la vida es Dios mismo, es darnos al eterno. Muchas veces, a veces cuando empiezo a tener algunos problemas y algunos conflictos y empiezo a ver algunas cosas alrededor de mí y pierdo de mirada a Jesús, empiezo a decir, y Señor, y me falta esto y me quiero casar y algunas cosas, ¿no? Y en medio de eso digo, pero no se trata de eso, ¿no? O sea, yo te puedo pedir muchas cosas, Señor, pero lo, lo mejor que me has podido dar es a ti mismo. Si tú te das a ti mismo,
yo puedo estar plena y puedo estar satisfecha porque para esto he sido creada. Y entonces mi vida vuelve a tomar perspectiva y me doy cuenta de que en vez de pedir la solución a un pequeño problema o la estabilidad de mis emociones en cuanto a casarme y esas cosas, es como que tomo perspectiva y es como que, claro, he sido creado para algo mucho más grande. He sido llamada a ser miembro de la familia de Dios, hija suya, dice, esposa del Cordero. Y mi vida toma perspectiva y me encuentro que lo mejor que puedo anhelar dentro de mí misma es aquello para lo que he sido creada y es eternidad. Y es el placer continuo y el deleite supremo con el cual tú y yo hemos sido honrados. En cada uno de los días de la creación el Señor el primer día dice que creó la luz y dijo que sea la luz y se separó la luz de las tinieblas. En el segundo día dice que se separaron las aguas de las aguas y las aguas de la expansión fueron llamadas cielos y las aguas de las profundidades mares. Y luego dice que el tercer día el Señor dijo que sea la tierra y produzca vegetación. Entonces se descubre un lugar seco y empieza a haber vegetación. En el cuarto día se crean la lumbrera mayor y la lumbrera menor y las constelaciones para marcar la fecha y las estaciones. En el día quinto se crean los animales, se crean las aves y los animales marinos. En el día sexto el Señor crea al hombre y en el día séptimo el Señor reposa. El día sexto, la última creación del hombre es la corona de la creación, pues es este miembro de su familia, al único que le ha dado el don de ser a su imagen y a su semejanza. Y el hecho de que tú y yo podamos amar, el hecho de que tú y yo podamos sentir emociones por una persona en especial, que va a ser nuestra pareja, pero también poder amar a nuestra familia, poder amar a nuestros amigos, es porque hemos sido hechos a imagen de Dios. Y es este placer de poder amar con todo el corazón a Dios y es a partir de que Él nos ha amado primero que podemos amarlo, que nosotros somos habilitados a amar a las demás personas. Y en esto hay deleite, en que Dios nos ame y poder amarle en respuesta. Y por eso es que en ese supremo deleite de poder amarle en respuesta a la manifestación de quién es Él, es que Él en todo tiempo empieza a revelar más y más de su gloria, pues sabe que lo que su gloria provoca en nosotros, su hermosura provoca en nosotros, es más amor y plena satisfacción, porque para eso hemos sido creados. Entonces lo mejor que podemos recibir de Dios es Dios mismo. Es la revelación de quién es Él, lo que puede saciar nuestra alma y nuestro corazón. En el mejor día de nuestras vidas, como en el día más triste, lo que tú y yo necesitamos es a Cristo, una vez más revelado ante nuestros ojos. Y esto es aquello con lo cual hemos sido honrados. Pues si Dios nos diera algo temporal, nuestra satisfacción se quedaría a medias. Si Dios nos diera algo que no es Él mismo, pues tendría fin. Pero gracias a Dios mismo, Él nos ha dado como supremo regalo su persona. Pues entonces la eternidad misma va a ser conocerle, pues Él es eterno. Vamos a vivir fascinados en esa gloria de mirarlo y recibir olas y olas de amor que irradien en nosotros mayor amor, porque para eso hemos sido creados. La eternidad ha sido implantada en nosotros y podemos gozar del eterno mientras lo contemplamos. Entonces, esta es la revelación más grande y el deseo supremo que cada día nuestros miembros claman conforme somos más conscientes de Él. Y este clamor es tan profundo que las personas que no conocen a Dios sin saberlo, es esto lo que están buscando. Al buscar satisfacción a partir de sentirse importantes, a partir de sentirse exitosos, lo que están buscando en su profundidad en todo tiempo es sentirse importantes para alguien, es ser reconocidos para alguien, y lo que están buscando es esta aprobación continua de aquel creador. Y va siendo disfrazada por diferentes cosas hasta el momento que llegamos a Cristo Jesús. Entonces entendemos por qué hay este clamor en nosotros mismos.
Los siguientes versículos nos hablan de que, de que, de que a partir de, en Filipenses 2, nos dice que a partir de que este sacrificio ha sido propiciado para que una vez más seamos miembros de su familia, nos dice que ante Él, dice, toda rodilla y toda lengua va a confesar que Él es Señor. Y aquí viene el siguiente versículo, dice, aquel que estaba en el principio y por quien hizo el universo, dice, es a quien se ha constituido heredero de todo. Y Jesucristo es doblemente heredero de las naciones, de su creación uno, porque en su infinito amor creó este universo. En su infinito amor, en su amor expansivo, el Padre, el Hijo y el Espíritu querían a un miembro de su familia, establecen un hogar para morar con Él a través de toda su creación, y cuando el hombre peca, ellos una vez más deciden ir en su rescate. Y el momento que ellos deciden ir en su rescate, una vez más, el autor de la salvación viene a ser heredero de todo. Y esto es aquello que está haciendo énfasis en el versículo 2b. Y nos dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Dios nos ha hablado a través del Hijo, y este Hijo ha sido constituido heredero de todo, pues es Él a través de quien se ha hecho el universo en primera instancia, pero cuando esta creación se pierde, es Él quien una vez más paga por el rescate de su creación. Y aquel verbo a través del cual se constituye el mundo, una vez más es coronado de gloria y majestad a partir de que Él paga el precio de la redención de este mundo. El Salmo 2, el Padre es un salmo mesiánico, y el Padre le dice al Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuyo los confines del universo. ¿Qué es aquello que Jesucristo estaba haciendo en la cruz del Calvario? Era intercesión pura. Es no solamente en la cruz del Calvario, sino a través de su vida, de despojarse a sí mismo. A través de su muerte, su resurrección y su exaltación, el Hijo lo que le estaba pidiendo en la cruz del Calvario era esta creación la cual tú y yo hemos deseado. Este hombre a quien hemos llamado miembro de nuestra familia se ha equivocado, pero el Dios que decide no abandonar a su criatura, en la cruz del Calvario se abandona a sí mismo y decide Él mismo cargar con los pecados de la humanidad. Él decide ser abandonado por el Padre y el Espíritu, y decide que a partir de este sacrificio, en lugar de hablar juicio en contra del hombre que ha pecado, Él extiende su misericordia y carga sobre sí el castigo para una vez más constituirlo al hombre miembro de su familia. Pues Efesios 2 nos dice que nosotros hemos sido predestinados para ser hechos hijos de Dios antes de la fundación del mundo por medio de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de su nombre. Y esto era lo que estaba constituyendo en la cruz del Calvario. A través de su propio sacrificio, el Hijo una vez más nos estaba adquiriendo como su pueblo, una vez más nos estaba adquiriendo como su posesión preciada, como miembros de su familia. Y la palabra continúa y nos dice, el Hijo, dice, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y en estos versículos nos dice que nosotros cuando vemos a Jesús podemos ver al Padre. Y hay un refrán que dice, no es un refrán, es una frase que dijo un teólogo, como los rayos del sol son al sol, así es Jesús a Dios. Jesús es un resplandor de la gloria de Dios. Nosotros estamos acá en la tierra y podemos recibir las ondas de calor del sol. Podemos recibir la luz del sol y podemos contemplarlo. Pero si el sol descendiera y se uniera a la tierra, nosotros seríamos consumidos. Sin embargo, por Cristo Jesús, nosotros hoy tenemos acceso a ese fuego consumidor y podemos habitar en esa presencia. Sin embargo, hay algo que tú y yo estamos esperando todavía, igual que Abraham, Isaac, Jacob, David, y es
la entrega de nuestros cuerpos glorificados. Pues va a ser en la entrega de nuestros cuerpos glorificados que nosotros vamos a poder estar delante del fuego consumidor sin ser destruidos por este cuerpo corruptible. Y es este Hijo que nos irradia en tanto llega ese día, es a través del Hijo y es por el Hijo que nosotros tenemos acceso al tabernáculo celestial. Es a partir de su sacrificio que nosotros podemos acercarnos a Dios. Y es en el Hijo en quien nosotros podemos ver la imagen misma del Padre. Como les había dicho hace rato, cuando Jesús habla con Felipe, le dice, ustedes, o sea, cuando Felipe le pide, muéstranos al Padre, Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y lo que Juan proclama en su evangelio es o sea, nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo unigénito, Él le ha dado a conocer. Y el Hijo unigénito se nos ha sido manifestado para que nosotros podamos conocer la plenitud de cómo es Dios. Las escrituras nos hablan de que el Padre dice, de que el Hijo dice en el capítulo 10, dice, sacrificios y ofrendas no quisiste, mas he aquí, dice, me preparaste un cuerpo, he venido a hacer tu voluntad. Y hay diferentes porciones de la escritura que nosotros tenemos un entendimiento velado hasta que no vemos al Hijo. Por ejemplo, cuando Jesús habla con los fariseos, hay algo que les dice. Y Él les dice, misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Y es como que cuando vemos la palabra sin el Espíritu puede ser muy severa y puede ser muy tajante. Y así la habían empezado a entender muchos de ellos en el tiempo de Jesús, ¿no? De que hay que guardar el sábado, ¿no? Y viene Jesús y les dice, no, no ha sido creado el sábado para el hombre, sino no ha sido creado el hombre para el sábado, para el Shabbat, sino el Shabbat para el hombre, ¿no? El día del Shabbat nosotros podemos manifestar misericordia al sanar a los enfermos. Y habían habido muchas cosas que parecían muy severas y la letra había sido muy cortante. Y entonces habían perdido un poco de vista aquello que era la misericordia y la gracia de Dios. Y se habían enfocado tanto en la letra que había una falta del conocimiento del corazón de Dios. Y es así que cuando empezamos a ver a Jesucristo a través de su vida aquí en la tierra, a través de su encarnación en los evangelios, que nosotros podemos tener una mejor comprensión de quién es el Padre. En el Antiguo Testamento nosotros observamos la severidad de Dios en sus juicios. Y muchas veces nosotros pensamos que en el Nuevo Testamento todo se trata de gracia. Y esta también es la línea delgada que muchas veces confundimos, que en el Antiguo Testamento Dios era severo, pero que en el Nuevo Testamento todo está lleno de gracia. Y sin embargo esta línea es muy delgada. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento es el Señor en su amor celoso, que no le gusta el pecado, que no le gusta la maldad, que venía en su juicio. Y escuchamos a los profetas hablar, por ejemplo, con severidad. Isaías en el capítulo 1 habla y le dice al pueblo de Israel, odio, les dice, sus festividades de luna nueva. Odio el incienso que ustedes me presentan es abominable. Yo no voy a escuchar sus oraciones porque sus pecados son muchos. En Isaías 58 nosotros, por ejemplo, leemos que les dice, ya no ayunen, dice, no, porque ustedes cuando ayunan oprimen a sus trabajadores. Y es como que el Señor está indignado de que el pueblo haya empezado únicamente a vivir una religiosidad y a cumplir actos tras actos, olvidando quién era Él. Y en el Nuevo Testamento a veces nosotros, pensando mucho en la gracia de Dios, olvidamos la misma esencia del corazón celoso de Dios. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos al mismo Dios. Sigue siendo fuego consumidor. En Hechos 5, Ananías y Zafira mienten al Espíritu y mueren irremisiblemente. ¿Por qué? Hay algo que Pedro les dice. Y les dice, una vez vendida la propiedad, el dinero era tuyo. Antes de venderla, la propiedad era tuya. Una vez vendida la propiedad, el dinero era tuyo.
¿por qué osaste mentir al Espíritu al decir que ibas a ofrendar toda la propiedad y retuviste una parte para ti? Y podemos encontrar también en Apocalipsis que el Señor habla con severidad. Y en el capítulo 2 y capítulo 3, el Señor está hablando a su iglesia. Y el Señor les dice, ustedes han abandonado su primer amor. Ustedes, les dice, están siguiendo falsas doctrinas. En medio de ustedes hay fornicación, hay inmoralidad. Ustedes tienen testimonio de que están vivos, pero están muertos. Y empieza el Señor a hacerles llamados de atención. Y muchas veces, si nosotros no entendemos al Dios que es uno en su complejidad, una vez yo le decía a un amigo, tenemos que aprender a amar a Dios en su complejidad. Es algo que yo he aprendido y yo decía, Señor, quiero tu amor, ¿no? Pero, Señor, no quiero solo tu amor, te quiero todo a ti. Porque es a través, por ejemplo, del libro de Oseas, que yo puedo ver el celo del Señor, al ver que el Señor aborrece el pecado y que nos estemos revolcando vez tras vez en nuestros mismos errores y nuestras mismas debilidades. Y me imagino a un Dios que te ve ahí revolcándote en tu pecado y te agarra de tu mano y te hace despertar de la borrachera en la que estás sumido en tus debilidades, en tus pecados o a veces en tu espíritu de víctima. Y el Señor te saca de ese lugar y entonces veo un amor celoso que me conmueve, que me lleva a algo más alto y que me hace despertar a una realidad de un Dios vivo, que no solamente es todo amor y perdón, sino que en la manifestación y complejidad de su carácter puedo encontrar un celo santo que no le gusta que la maldad esté dentro de mí, que no le gusta que yo siga envuelto en mi pecado y que tiene una promesa para constituirme en una novia sin mancha y sin arruga. Y es a través de conocer al Señor en su complejidad, de su amor, de su bondad, de su misericordia, de su compasión, pero también de su amor celoso, de este amor furioso que ahora, como hay la canción Reckless Love le llamas, ¿no? De este amor furioso que no te deja, que tú puedes amar a Jesús con una mirada más intensa, con un amor más verdadero. Porque no solamente estás amando su misericordia y sus bendiciones, sino la complejidad incluso de sus juicios, pues empiezas a entender que los juicios que son desatados por el Señor son para remover la maldad, el pecado, para quitar de en medio al enemigo y ser sórbida la muerte. En tiempos finales, cuando empezamos a tener perspectiva del corazón de Dios, es que nosotros podemos amar a Dios en su complejidad y empezar a dejar de separar la bondad de Dios del juicio de Dios, la bondad de Dios de su amor celoso o su misericordia, de su amor por la justicia. Entonces, es en este panorama que Jesucristo, en Jesucristo hemos visto cada una de las facetas del Padre. El momento que Jesucristo voltea las mesas, el momento que Jesucristo habla y a aquellas personas, a los fariseos que estaban únicamente cumpliendo la ley, les dice sepulcros blanqueados, nosotros podemos encontrar igual el amor celoso de Jesucristo por aquella novia que Él está buscando sin mancha y sin arruga y que sea sacudida de todo aquello que no está mostrando su imagen. Entonces, en Jesucristo nosotros podemos ver esta complejidad y una vez que la vemos en Él, podemos mirar al Antiguo Testamento y encontrar que es la misma esencia o viceversa. Podemos mirar el Antiguo Testamento y cuando miramos a Jesús tenemos mayor claridad de cómo Dios es, pues Él es la misma. Es la imagen misma de Dios, posee el mismo carácter, nos está irradiando quién es Dios y cuál es su voluntad, qué es a lo que Él llama bueno y qué es aquello a lo que Él llama malo. Continúan los siguientes versículos y nos dice el versículo 3, dice, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y no solamente Jesucristo creó el universo, y fue el poder de la palabra de Dios la cual habló y llamó las cosas existencias, sino que aún el día de hoy Jesucristo sigue hablando y es por el poder de su palabra que el mundo no ha sido removido.
Es por la esencia de quién es Él, que este mundo aún no ha sido, es que aún vemos un amanecer, es que aún vemos que el sol sale para justos e injustos, es que vemos que la lluvia es dada sobre buenos y sobre malos, y vemos a este que ha creado el universo, no solamente que habló en un principio, sino que sustenta a su creación. El día a día les brinda a los pájaros alimento. El día a día le brinda a la tierra el rocío de la mañana y la lluvia para la vegetación. El día a día incluso sustenta tu vida y la mía. Pues yo pienso que el momento que Él deje de hablar sobre nuestras vidas es el momento en el que nuestro espíritu, para los hijos de Dios, ¿no? Es tomado y partimos a su presencia, ¿no? El momento que Él deja de hablar vida sobre nosotros. Y esto es algo sorprendente, pues en Isaías 46 nos habla de que dice los dioses de otras naciones, de aquellos que creen en estatuas, tienen que ser cargados, dice, tienen que ser llevados por bueyes, colocados en carretas, dice, pero dice, yo soy el que te he creado desde el vientre y quien te va a sostener hasta tus canas. Soy aquel que va a sostener cada uno de tus días, ¿no? Y esta es la esperanza de aquel que nos ha creado y en su misericordia nos ha redimido, que Él tiene cuidado de quienes nosotros somos. Y Él sostiene su creación con la palabra de su boca. Es porque Él continúa hablando sobre nosotros gracia, es porque Él continúa hablando verdad, es porque Él continúa hablando justicia, es porque Él continúa hablando que todo es sostenido. Y dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, dice, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿no? Y este mismo creador que vino y redimió a su creación y quien sustenta las cosas por el poder de su palabra y quien es a imagen y a semejanza del Padre, dice, Él mismo es el que ha venido y ha sido la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 10 adelante nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y cómo es que conocemos que Él nos ha amado primero? Dice, porque Él ha sido la propiciación por nuestros pecados. Él ha sido la manifestación de que, ya que nosotros no podíamos estar en paz para con Dios, pues nuestros pecados habían hecho una barrera entre el Padre y nosotros, Él es el que decidió cargar tus pecados y los míos en la cruz del Calvario. Separado de Dios cuando la ira del Padre cayó sobre Él, fue aquello que Él decidió experimentar. Y dice que por el gozo puesto delante de sus ojos, Él dice, soportó la cruz. Soportó la cruz porque Él vio en esperanza aquello que iba a producir ese sacrificio. Y vio a su novia, vio a aquel pueblo, dice Isaías 53, que Él vio linaje. Y porque Él vio linaje, es que dice que Él fue a esa cruz del Calvario, fue la propiciación, fue el sacrificio por nuestros pecados. Y fue un perfecto sacrificio, fue un cordero sin mancha. Fue aquel que sacrificio que pudo ser presentado no en el tabernáculo de Moisés, no en el templo de Salomón, sino que fue el sacrificio que fue presentado en el tabernáculo celestial. Pues una vez presentado su sacrificio, Él ascendió, dice, y traspasó los cielos. Entró como precursor en el tabernáculo celestial hasta la presencia del Padre. Y nos ha abierto un camino. Y dice que después de hacer este sacrificio, Él ha entrado en esta gloria, ¿no? En su resurrección, en su exaltación, Él asciende y dice que hoy está sentado a la diestra del Padre. Y tenemos a un Dios que se hizo hombre, habitó entre nosotros, durante 33 años tuvo forma humana, pero el día de hoy también nuestra esperanza es que un hijo de hombre, como tú y como yo,
con heridas verdaderas está a la diestra del Padre. Y presentando, ¿qué dice? Como un eterno sumo sacerdote está presentando plegarias por todos aquellos herederos de la salvación. Él está intercediendo por ti y por mí. A la diestra del Padre tenemos uno quien cuando pecamos es nuestro abogado. Pues si venimos a arrepentimiento y confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y entonces podemos entrar delante del Padre por la sangre rociada de Cristo, y el Hijo le dice: Padre, yo he pagado por sus pecados, pues Él se ha arrepentido y los ha confesado, y podemos estar en paz delante de Dios. Viceversa, tenemos un acusador, la palabra lo llama el acusador de los hermanos, y el enemigo puede acusarnos de todo aquello que no nos hemos arrepentido, y es por eso que manejamos cuentas cortas, ¿no? Si nos hemos ofendido, si hemos ofendido a alguien, porque el enemigo puede acusarnos delante del trono de Dios de todo aquello que no hemos confesado. Pero nuestros pecados que han sido confesados han sido cubiertos por la sangre de Cristo, y hay uno a la diestra del Padre que testifica de que hemos sido hechos santos y justos a partir de su sangre rociada, y que podemos habitar y entrar en este tabernáculo y gozar de su presencia por el sacrificio que Él ha efectuado. Los siguientes versículos nos dice que él ha sido hecho tanto superior a los ángeles, pues ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y es en Filipenses 2:11 que dice: por cuanto ha sufrido la cruz, dice que ha heredado nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Y es porque siendo Dios, teniendo todo el poder, Jesucristo decide renunciar a todo lo que Él es y venir y ser la propiciación por nuestros pecados. El ser humano con un poco de poder se corrompe. Sin embargo, nosotros podemos confiar en aquel autor de la salvación nuestra, porque teniéndolo todo, renunció a todo. Porque su liderazgo es confiable, pues ha decidido liderarnos a partir de una cruz. Nosotros hoy tenemos un rey que ha decidido liderar a partir de la cruz. Y fue en su humillación, fue en la cruz del Calvario que Él ha sido coronado rey, por cuanto no se ha aferrado a su posición de poder, de gloria para gobernar, sino que cuando nos hemos perdido, Él mismo ha dejado su gloria, ha dejado su poder para venir en nuestro rescate. Es que nos ha manifestado sus buenas intenciones para nosotros. Es entonces que nosotros podemos confiar en Él, pues lo hemos visto que en nuestro peor pecado Él ha venido a rescatarnos, y podemos confiar en este Rey que es justo, en este Rey que es bueno. Podemos confiar en aquel que el poder no lo corrompe, pues teniéndolo todo renunció a todo. Y por cuanto no se ha aferrado a su poder, porque no se ha aferrado a quien Él mismo era, pues en la cruz del Calvario la vida misma estaba muriendo, y esta es la paradoja, es que el Señor ha heredado excelente nombre. Y este excelente nombre es aquel que es adorado aún por millares de ángeles en los cielos. La palabra nos habla en Apocalipsis 5 que dice: digno es el Cordero inmolado de recibir gloria, honra y poder. Que es aquello que están admirando en el cielo. La gracia y la misericordia de Dios es lo que evoca los cánticos más profundos en el cielo. Son los ángeles quienes se sorprenden y le dicen: eres Dios. No tenías por qué haber ido tras tu criatura. No tenías por qué hacer lo que hiciste en la cruz del Calvario. No tenías que dejar toda tu gloria y ser avergonzado para una vez más, para tenerlos. ¿Quiénes son ellos para ti? Pero más sorprendente que esto, los ángeles dicen: ¿quién eres tú para hacer esto? ¿Qué clase de Dios puede gloriarse en sus heridas, sino únicamente tú? Y es la misericordia de Dios y es la gracia de Dios, es la misericordia y la justicia de Dios lo que adoran los ángeles. Pues se sorprenden de que en la cruz del Calvario, como dice la palabra, la justicia y la paz se besaron. Los ángeles se sorprenden de que en la cruz
Dios haya sido totalmente misericordioso, porque el castigo de los pecados no cayó sobre el hombre, sino sobre él mismo. O sea, y también totalmente justo, porque el pecado no ha quedado sin castigo, pero en su misericordia él mismo ha cargado los pecados de la humanidad y ha abierto un camino para una vez más hacernos miembros de su familia. Y es este asombro continuo que tienen los ángeles, y es la razón por la que ellos le adoran, que también debería provocar un canto en nosotros, una exaltación en medio de nuestro corazón al ver la hermosura del Dios que tenemos tú y yo como herederos de la salvación. Del versículo 5 al 14, lo que continúa es una comparación y una exaltación del Hijo sobre la superioridad de cualquier otro ángel. Pues en aquellos tiempos, incluso en una de las cartas, Pablo les habla de que aún un ángel les manifieste un evangelio diferente al que nosotros les hemos proclamado, de que Dios se manifestó en carne, que fue la propiciación por nuestros pecados, que resucitó, ha sido exaltado y hemos recibido su espíritu. Dice, no le crean, ¿no? Y es que en los tiempos antiguos, los ángeles, y en la primera venida del Señor, los ángeles eran mensajeros de Dios, traían diferentes mensajes tanto a los profetas. En el nacimiento de Jesús hemos visto un mover angelical bastante alto. Vino un ángel y habló con María. Entonces vino el Espíritu y Jesucristo fue engendrado en ella. Vino un ángel 3 veces, en 3 oportunidades a José, uno para decirle que tome a María, después para decirle que Herodes los estaba persiguiendo. Cuando Herodes deja de ejercer, le dice que pueden volver, ¿no? Y vemos también que un ángel se le aparece a Zacarías. Entonces los ángeles habían sido utilizados como mensajeros del Señor, tanto en la primera venida del Señor como antes. En el Antiguo Testamento los ángeles manifestaban mensajes de parte de Dios. Es más, la palabra ángel quiere decir mensajero. Y es en esta pequeña introducción del versículo 1 al 4 que el autor de Hebreos nos está pidiendo y nos está diciendo, el Señor ha hablado de muchas formas y la última palabra contundente es el Hijo. A Él tienen que prestar atención por sobre todos los mensajes anteriores. Lo siguiente que nos empieza a decir el autor de Hebreos, nos dice, ahora también tienen que prestar atención que el Hijo es superior a cualquier otro mensajero, incluso angelical, que ha sido enviado. Y empieza a decirnos, ¿por qué es el Hijo superior a los ángeles? Porque ¿a cuál de los ángeles Dios le ha dicho jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el Padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Ciertamente a los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acaban. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies? Y en estos versículos nosotros encontramos de que el autor empieza a citar diferentes salmos del Antiguo Testamento. Y dice, hay diferencia entre aquel a quien el Padre llama hijo y quienes son estos ministros angelicales, mensajeros. Dice, al hijo el Señor le dice, yo voy a ser tu padre. Al hijo se le dice que su trono es eterno, que de eternidad a eternidad es que Él existe y que Él ha sido ungido por cuanto ha amado la justicia y ha aborrecido la maldad. Y Él le dice, al Hijo le dice, tú fundaste la tierra, dice, los cielos son obras de tus dedos. Y le dice, los cielos y la tierra van a perecer, dice, pero tú no. Ellos van a ser mudados.
Ellos van a ser cambiados, ellos van a ser revestidos, le dice, pero tú eres el mismo y tus años no acaban. Entonces, en esta porción, el autor de Hebreos nos está intentando mostrar la eternidad del trono del Hijo. ¿Y por qué el trono del Hijo viene a ser eterno? Porque Él existe de eternidad a eternidad. Y por el poder de una vida indestructible, a partir de su resurrección, es que Él va a gobernar de siglo en siglo. Pues la muerte no tiene posesión en el Hijo, pues es Dios mismo. ¿Y por qué tiene que manifestar que Jesucristo es el Hijo a quien se le ha entregado el trono después de haber realizado esta propiciación por los pecados? Pues porque el autor tenía que manifestar que el rey davídico, la promesa que Dios le hizo a Abraham y la promesa que le hizo a David, de que habría uno de sus descendientes que se sentaría en el trono por la eternidad, era Jesucristo. Y estaba haciendo énfasis en este enfoque. Y algo hermoso de estas palabras es recordar que Jesucristo ama la justicia. No solamente es alguien que es justo porque tiene que manifestar justicia, sino algo que Él se deleita es en manifestar justicia. Y dice que Él odia la maldad. Y no nos está diciendo que Él no tolera la maldad, sino nos está diciendo que hay algo que Él aborrece y es la maldad. Algo que no puede habitar delante de su presencia es la maldad. Y es por eso que en la era venidera el pecado, la muerte y el enemigo son totalmente destruidos, pues Dios no puede habitar y no puede tolerar que la maldad se esparza por siempre. No puede tolerar al enemigo y al pecado y a la muerte, pues Él es vida, pues Él es verdad, pues él es bondad, Él es justicia. No hay algo malo que pueda habitar en su presencia. Y es por eso que en su venida Él destruye la maldad, el pecado, exorbiza la muerte, porque Él está estableciendo ese lugar donde el fuego consumidor, donde la santidad perfecta de Dios puede ser manifiesta una vez más, como en el principio. Y este es nuestro Dios, aquel que ama la justicia y aborrece la maldad. Y lo que continúa es la pregunta en el versículo 14 y nos dice, ¿no son todos ministros, todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y, perdón, en el versículo 3 estaba hablando de que la última comparación que hace Jesucristo versus estos mensajeros angelicales que han sido enviados, y Jesucristo es superior a estos, porque dice, a ninguno de los ángeles les dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y una vez efectuado el sacrificio, una vez Jesucristo sentado a la diestra del Padre, el Padre le dice, tranquilo, vamos a gobernar en reposo. El precio ha sido pagado, el sacrificio ha sido efectuado. Estamos en un tiempo en el cual la salvación tiene que ser comunicada, tienen que proceder a arrepentimiento y luego la puerta va a ser cerrada. Yo, le dice el Padre, no, yo voy a poner a tus enemigos. Y está hablando tanto de Satanás como del pecado y de la muerte, van a ser puestos debajo de los pies de Cristo. Aún en esta era, nosotros no vemos, nosotros creemos en Cristo, pero no experimentamos, pero aún experimentamos la muerte física. Creemos en Cristo, pero aún algunas veces tenemos un pensamiento de egoísmo o comparación con alguien y pues el pecado no está gobernando ya en nuestros corazones, pero la maldad puede llevarnos, podemos dejarnos llevar por la maldad a veces. Entonces hay cosas que todavía están gobernando y es en la venida del Señor que son puestos por estrado de sus pies todos sus enemigos. Dice que el último en vencer es la muerte, sórbida es la muerte, nunca más se hablará de ella. Y habla, para terminar este capítulo, el autor y dice, todos estos ángeles en realidad incluso han sido puestos para ser ministradores de los herederos de la salvación.
Y nos está hablando de que incluso el lugar que el hombre ocupa en el corazón de Dios es que trae ángeles mensajeros que están al servicio de aquellos que hemos heredado la salvación. Y los siguientes versículos del 2, el 1 al 4, nos hacen el cierre a esta introducción del primer capítulo y nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Y qué es aquello que se nos está diciendo en estos versículos? Primero, se nos ha manifestado que la última palabra contundente de la palabra de Dios es el Hijo. Y este Hijo es el por el cual Dios creó el universo, quien ha heredado todas las cosas, quien refleja la misma sustancia del carácter de quién es Dios y quien ha efectuado el sacrificio perfecto para una vez más llevarnos a esta relación correcta, a este regazo del Padre como hijos suyos. Y dice, este es el mensaje, esto es lo que el Señor ha hecho a través del Hijo, dice, ¿no? Y dice que es necesario que nosotros escuchemos al Hijo. Es necesario que nosotros veamos su sacrificio, veamos su vida, veamos su muerte, veamos su resurrección, veamos su ascensión. Es necesario que nosotros contemplemos este mensaje. ¿Por qué? Dice, porque si la palabra que antiguamente han hablado tanto los profetas como los ángeles, han recibido amonestación los que han desobedecido. Dice, ¿cuánto más aquellos que escuchen la palabra de Dios acerca de quién es el Hijo y la rechacen? ¿Cuánto más no sufrirán castigo las personas que obvien este mensaje después de escucharlo? Dice, pues esta es una salvación mucho más grande, ¿no? ¿Y por qué se refiere a que esta es una salvación más grande? Porque antes de la manifestación de la cruz, las personas que creían en esperanza, creían en la venida de un Mesías. Una vez manifiesta la cruz, nosotros creemos en la obra de la cruz. Ellos creían en esperanza de la venida de un Mesías y por eso venían a salvación, por creer en las promesas de Dios y en la manifestación de un Mesías y alinear su vida a esta venida de este Mesías. Y después de manifiesta la cruz, nosotros ahora creemos en aquello que hemos visto consumado en Cristo Jesús. Y también alineamos nuestra vida a aquello que hemos visto consumado, pues aún la historia de Dios se sigue escribiendo y hay un establecimiento de aquel heredero de este trono, ¿no? Y el autor nos llama la atención y nos dice, pues este mensaje que yo les estoy hablando acerca del Hijo ha sido primeramente anunciado por Jesucristo. Por eso dice, este mensaje primero lo ha anunciado el Señor, ¿no? Y está hablando del Señor Jesucristo. Luego lo han confirmado. ¿Quiénes han continuado hablando este mensaje? Son los apóstoles, dice. Y dice que el Espíritu Santo mismo ha testificado con ellos a través de milagros, a través de prodigios y de diferentes repartimientos de dones del Espíritu. Entonces nos habla que este mensaje que estamos hablando acerca de que el Hijo ha sido hecho uno de nosotros, manifestado en carne, la propiciación por nuestros pecados para el restablecimiento de la relación correcta con Dios y una vez hechos miembros de su familia, ha sido anunciado tanto por el Jesucristo como los apóstoles, como el Espíritu Santo ha testificado a través de este ministerio con milagros y prodigios. Entonces, prestemos atención a estas palabras, a la última palabra que sale de la boca de Dios, pues es contundente, es veraz y de ella depende nuestra salvación. Así que este ha sido el capítulo 1 hasta el capítulo 2 y 4 y nos habla acerca del resplandor del Padre en el Hijo, ¿no? Cómo es que en el Hijo nosotros apreciamos al Padre. Y la siguiente semana vamos a ver el capítulo 2. Y el capítulo 2 es llevando muchos hijos a la gloria.
Así es que sería muy bueno si cada uno de nosotros puede estar leyendo el capítulo 2 para poder entrar en contexto acerca de lo que se va a hablar la siguiente semana. Muchas gracias y que el Señor siga hablando a nuestros corazones de lo magnífico que es Jesús. Gracias.